It's a very interesting conference for all the public here. And continuing with this program, we welcome the new adherents of the first session of the banking and regulation area. In this first panel, we have the presence as a moderator, Juan Pablo Verar. He was the president of the Banking National Commission, and he has a trajectory over 20 years working in different areas of the sector. We also have José Luis Negrín Muñoz, General Manager of the Financial Sector of the Banking in Mexico, Head of the Savings in Hacienda, and also Arcelia Olea, the Director of the Banking Area of Coppel. If you have questions, remember that you can write them down in the material we gave you, and some person are going to gather them. We pass the word. Muy buenos días a todos. Good morning to all of you. Vamos a dar comienzo al primer panel de... We're going to start with the first panel of this event. I would like to thank first of all COFECE for the invitation to participate in this event. It is very important. ¿Dónde está la COFECE? ¿Cómo va avanzando todo el trabajo que ha venido haciendo? No hay mucho más que decir después de las palabras de introducción de la comisionada Brenda Hernández, y de la excelente exposición de Frederick. Yo creo que ha puesto muy claro el terreno de juego en el cual estamos parados y en el cual estamos en este país. Yo creo que muchos de nosotros, cuando vimos la exposición, estuvimos pensando cómo se ha desarrollado el sistema financiero de nuestro país en los últimos años, El primer panel es de comisiones bancarias y regulación del sistema financiero. En particular, estamos buscando cómo la regulación financiera puede permitir el libre ejercicio de las actividades financieras para dar mejores condiciones a los consumidores de los servicios financieros en el país. Tenemos tres panelistas de muy alto nivel que conocen muy bien los temas, que han trabajado en el sistema financiero, en el sector privado, en el sector público por muchos años, ya fueron introducidos. Pero voy rápidamente nada más a decir que está con nosotros Arcelia Olea, que hoy es directora jurídica de Bancoppel, pero tiene una larga trayectoria en el sistema financiero, habiendo estado en la Comisión Nacional Bancaria por muchos años y más recientemente en un despacho de abogado renombrado, estudiando todas las cuestiones del sistema financiero. Está con nosotros también José Luis Negrín, quien actualmente es el director general de Asuntos del Sistema Financiero en Banco de México, también muy conocido por todos nosotros. Él es, omití decir que Arcelia es abogada por la Escuela Libre de Derecho con una maestría en Derecho y Economía de la Unión Europea por el Instituto Ortega y Gasset en Madrid, España, y José Luis Negrín, como ya decía, actualmente en el Banco de México, y él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Economía por Rice University, Houston, Texas. Y nuestro tercer participante, Federico Navarrete, licenciado en Economía por el ITAM y con maestría en Artes en Filosofía y doctorado en Economía por Columbia University, y actualmente es el titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda. Entonces, tres personas que conocen muy bien el sistema financiero y los temas que estamos discutiendo el día de hoy. En nuestras charlas anteriores acerca de este panel y del contenido, planteamos como punto de partida
pensar un poco si el añejo problema que se ha planteado en este país, si las comisiones bancarias son altas, están inhibiendo la competencia, son fuente de utilidades a los bancos que no se justifiquen en un ambiente competitivo. Es un tema añejo en nuestro país y por ende nos preguntamos si esto ha venido cambiando. ¿Cómo lo podemos medir? Si estamos construyendo los indicadores adecuados para que esto se mida, ¿no? Entonces es un primer punto de partida, ¿dónde estamos, no? Y luego, seguido de ello, pues son las preguntas de cuáles políticas públicas, qué regulaciones han sido efectivas y cuáles no, qué es lo que hay que hacer para que las comisiones, si este es el caso, se den en un ambiente de competencia que permita los mejores servicios para los consumidores, ¿no? Por ello, nuestras preguntas que estuvimos platicando, que va a ser el objeto de la intervención de nuestros panelistas, es cómo hacer para lograr que la regulación permita el libre ejercicio de las actividades financieras en mejores condiciones para los consumidores. ¿Es necesario regular las comisiones bancarias o se considera que la regulación hoy en día es suficiente o es excesiva, ¿no? Y por último, y muy en tono con la presentación anterior, ¿no? En México existe poca movilidad por parte de los usuarios de servicios financieros, lo que a su vez provoca que existan pocos incentivos en mejora en términos de calidad, innovación y precio, ¿no? Por ejemplo, entre los intermediarios financieros, ¿qué acciones se están llevando a cabo el Estado mexicano para alinear incentivos tanto de oferentes como de consumidores a través de la regulación? El panel lo vamos a hacer en tres partes. Vamos a dar primero una entrada a nuestros tres panelistas para que de manera breve, a lo mucho 10 minutos, nos den su perspectiva sobre estos temas, cada uno de ellos. Luego vamos a tener una nueva ronda para que ellos mismos puedan comentar sobre lo que escucharon de los otros participantes en el panel y luego ya abriremos para que contesten las preguntas que hubiera de ustedes aquí presentes o a través de los participantes que nos siguen por las redes sociales de la COFES. Entonces, sin más preámbulo, le doy entrada primero a Arcelia Olea, que desde una perspectiva de un banco tan importante, porque tiene una importante presencia ya en la parte del comercio al menudeo entre los intermediarios financieros. Arcelia, si nos quieres dar tus visiones sobre estos temas. Por favor, adelante. Muy buenos días a todos. Antes de iniciar mi participación, gracias Juan Pablo por la presentación. Quiero igualmente agradecer a la COFESE la invitación a formar parte de este panel y sobre todo a compartir esta mesa de diálogo con funcionarios públicos y un exfuncionario público con trayectorias tan sólidas dentro del sistema financiero. En primer lugar, yo diría que nosotros como banco, desde luego, estamos convencidos de que un número creciente de actores y de productos en el sistema financiero, pues desde luego aumentan la oferta, abaratan los costos o reducen los costos de los servicios bancarios y promueven la inclusión financiera, ¿no? Y por eso nosotros damos la bienvenida a nuevos jugadores dentro del sistema, como fue el caso, por ejemplo, recientemente, ¿no?, de las instituciones de tecnología financiera, porque al final del día esto redunda en beneficio del usuario de servicios financieros. Nosotros, como banca tradicional, al competir con estos nuevos jugadores, estamos obligados a proporcionar mejores servicios y al mismo tiempo, a ser más creativos en cuanto al diseño de nuestros productos para que realmente sean atractivos frente a las propuestas disruptivas que les ponen al alcance estas nuevas entidades financieras. Como se mencionó en la anterior participación, desde luego la tecnología como un medio para prestar servicios financieros, además de promover la innovación, desde luego reduce costos transaccionales, ¿no? Actualmente una operación en ventanilla nos cuesta 20 pesos, mientras que una transferencia de dinero 30 centavos. Simplifica los procedimientos. Es mucho más fácil realizar
una operación bancaria, por ejemplo, a través de banca móvil que acudiendo a una sucursal. Y en general mejora la eficiencia en la prestación de los servicios financieros. Sabemos que actualmente, pues, por ejemplo, un comprador en línea, ¿no?, para realizar un pago de un bien o un servicio que quiera comprar, lo puede hacer usando una tarjeta plástica, introduciendo la información que hay en la tarjeta de crédito, pero asimismo puede comprar este producto o este servicio básicamente con un simple clic si utiliza una pasarela de pagos. El emprendedor que anteriormente acudía a su banca a solicitar un crédito, hoy por hoy puede obtener los recursos que necesita de una manera más rápida, más expedita, más simplificada a través de una plataforma digital. Y en general, todos los días la banca digital compite con su equivalente en físico, ¿no?, con las sucursales, con la banca de ladrillo, por hacerse atractivo para obtener los depósitos de los clientes. En ese sentido, pareciera, pues, que dos elementos importantes que hacen atractivo la contratación de los servicios tecnológicos son el acceso y la comodidad que le pueden proporcionar al cliente. Ahora, una vez dicho eso, estamos también convencidos de que para que haya una verdadera competencia es clave que exista una simetría regulatoria, o como coloquialmente decimos, que haya piso parejo. A ver, entendiendo que somos entidades autorizadas y supervisadas de manera distinta, porque nuestra naturaleza lo es, bancos e instituciones de tecnología financiera, también es cierto que hay ciertas operaciones o servicios que son iguales. Y en esos casos, pues no debiera haber, desde nuestro punto de vista, una regulación diferenciada. Es por eso que consideramos que específicamente en algunos casos concretos sería deseable que hubiera una simplificación en la regulación bancaria para crear unas verdaderas condiciones de competencia, pues, entre estos dos actores. Y también me gustaría poner sobre la mesa otro dato objetivo. La ley para regular a las instituciones de tecnología financiera se expidió en el 2018 y actualmente aún se continúa con el proceso de regularización de aquellas empresas que con anterioridad a la expedición de la ley ya llevaban a cabo las actividades que hoy son reguladas por ese ordenamiento. A ver, esta es una situación, de hecho, que sabemos tiene argumentos que la justifican. Sin embargo, pues es una situación que nos ha puesto a los bancos en una desventaja competitiva, porque estas empresas no están obligadas a cumplir con esas normas hasta en tanto no obtengan su autorización. Ahora, desde Bancoppel, ¿qué estamos haciendo para incluir a la tecnología, digamos, en nuestro ADN operativo, ¿no? Pues estamos haciendo lo mismo que están haciendo el resto de nuestros competidores. Adaptaciones tecnológicas a los sistemas internos de los bancos, o sea, nos estamos modernizando. Asimismo, estamos adquiriendo la tecnología de empresas fintech en su amplio sentido, o sea, fintech lato sensu, no de las instituciones de tecnología financiera, para cada vez adentrarnos más en el proceso de digitalización. Y esto, como saben y como se mencionó también, en el mediano y largo plazo hará que podamos bajar los costos de nuestros productos, incluidas las comisiones. No de una manera inmediata, porque pues de entrada hay una inversión importante en cuestiones sobre todo relacionadas con la seguridad informática y con la protección de datos personales, que también se mencionó anteriormente. Y también lo que estamos haciendo es una combinación de ambas actividades con el fin de mejorar la experiencia de usuario, que sea más fácil operar con nosotros, así como lo es con las fintech, y beneficiarnos de la analítica de datos, ¿no? Esto nos permite que entre más conozcamos cuál es el comportamiento financiero de nuestros clientes, cuanto más trazabilidad tengamos de cómo se comportan, será más fácil para nosotros como banco diseñar productos ad hoc. La analítica de datos también nos permite adelantarnos a las demandas de los clientes y, en términos generales,
pues tener una aproximación bastante cercana a cuáles son las tendencias del mercado, ¿no? Entonces, en resumen, le damos la bienvenida a la competencia, creemos genuinamente en ella. En los últimos 10 años, de 39 bancos que existían, hoy somos 50. Hay ya en el mercado 32 instituciones, más o menos, ¿no? Instituciones de tecnología financiera funcionando y, como digo, en el proceso de regularización, pues hay otro tanto. Entonces, bienvenida a la competencia siempre que haya condiciones semejantes, porque hay cabida para cualquier tipo de jugador, hay cabida para muchos participantes, el mercado es muy grande. En México tenemos una gran deuda en materia de bancarización y nosotros en el banco, digamos, estamos en la pelea por quedarnos con parte de ese mercado. Ahora, hablando concretamente de la regulación de las comisiones, me gustaría, hacer una aclaración, aunque parezca una obviedad. El cobro de comisiones encuentra su justificación en la prestación de un servicio, ¿no? O sea, el banco presta un servicio y esto tiene un costo. Y este principio, de hecho, es reconocido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, que es el ordenamiento legal, pues, que regula las comisiones. Es decir, el cobro de las comisiones es legítimo, ¿no? Y no puede calificarse a priori o no puede calificarse por sí mismo como algo abusivo o como algo desproporcionado. Ahora bien, también creo que las comisiones tienen que ser reguladas, pero la regulación debe tener dos objetivos fundamentales desde mi punto de vista. Uno, hacer transparente el concepto por el cual se está cobrando la comisión al asociarlo con el producto, con el servicio o con la operación que está llevando a cabo el banco con el cliente, ¿no? Y en segundo lugar, muy importante, impulsar la competencia entre las entidades financieras al permitirles a los clientes poder comparar las comisiones entre instituciones y entre productos. Desde luego, no creo que una regulación en la que se fijen precios o en la que se establezcan prohibiciones generalizadas sea una solución idónea, ¿no? Una regulación no adecuada de las comisiones puede llevar a subsidios cruzados entre productos. El costo de un producto se lo traslado a otro, sobre todo en esos casos en donde no sea tan claro para el cliente cuál es el concepto por el cual se le está cobrando la comisión. Como señalaba Juan Pablo, estuve muchos años del lado del regulador y sé que es muy difícil pues encontrar una fórmula única o una fórmula general para regularlas, ¿no? Las comisiones son súper variadas, digamos, derivado de la multiplicidad de productos que hoy los bancos pues le ofrecen a los clientes, ¿no? Entonces, desde mi óptica, un abordaje adecuado en materia de comisiones debe incluir un análisis detallado de cada uno de los cobros para poder identificar ahí dónde están las malas prácticas, dónde están los abusos, dónde está la desproporción, ¿no? en su cobro. Y por eso creo, digamos, como abogada y por la formación de reguladora que tuve y ahora desde el sector privado, que la ley que regule las comisiones pues debe dejar ese espacio al regulador secundario para que él sea quien pueda identificar estas prácticas abusivas. Y me parece que en una buena medida la regulación con la que hoy contamos se basa en eso. La Ley para la Transparencia habla de principios justamente de transparencia, de claridad en las comisiones, de evitar prácticas abusivas, etcétera, ¿no? Y le otorga al Banco de México, entre otras facultades, la regulatoria para emitir normas que tiendan a cumplir con estos principios y que eviten malas prácticas, pues que distorsionen el mercado y que no permitan una sana competencia. Y en este tema de la transparencia me gustaría poner un ejemplo muy particular. Si bien, como he dicho, la transparencia, gracias, me apuro, la transparencia es un elemento clave, ¿no? En la regulación de las comisiones, también es cierto que hay otros ordenamientos jurídicos que probablemente
no abonan mucho a esta transparencia. Me explico. La Ley de Instituciones de Crédito establece que los comisionistas bancarios, que tradicionalmente se conocen como corresponsales y que son estas tiendas de conveniencia que todos conocemos y que auxilian a los bancos en la realización de sus operaciones con sus clientes, tienen prohibido cobrar en directo a los clientes las comisiones por la realización de las operaciones con ellos. La comisión se la cobra directamente el banco al cliente, con independencia de que hay una comisión pactada pues, entre el corresponsal y el banco. Y eso está muy bien, pues porque eso es competencia, ¿no? Pero lo que sucede es que estas tiendas de conveniencia le cobran a estas empresas que están en proceso de regularización una cantidad mucho menor de lo que le cobran a los bancos, lo que nos deja en una desventaja competitiva, por lo que creemos es que el corresponsal debiera ser transparente frente al cliente cuánto le está cobrando y así el cliente pueda tomar la mejor decisión de con qué corresponsal operar. Creo que estuve en tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. José Luis, adelante, por favor. Buenos días a todos y gracias, Brenda, por invitarme a participar en este interesante debate, digamos. Primero, quisiera establecer un poco por qué es relevante el tema de comisiones y su regulación, ¿no? Normalmente las comisiones las vemos como un elemento que puede reflejar falta de competencia. O sea, la causalidad se ve falta de competencia, altas comisiones, rentabilidad excesiva en el sistema financiero. En el caso de las comisiones, un punto central es que los servicios financieros son complejos, no tienen un solo precio. Cuando yo contrato una cuenta de depósitos, contrato pues el envío de SPEI, el envío de otros, hacer otros servicios, pago de algunos otros servicios como mis impuestos, etcétera. Entonces, yo lo que veo, lo que el consumidor enfrenta no es un solo precio, enfrenta es un vector de precios. Y eso hace mucho más difícil la comparación. Complejidad adicional es que los bancos suelen tener prácticas para diferenciar sus productos. Entonces, si yo ofrezco una tarjeta de crédito, pues a la anualidad le llamo anualidad, pero el de al lado le llama membresía y el de más allá le pone un nombre diferente, ¿no? Entonces, hay una serie de mecanismos que hacen necesario tener una regulación de comisiones. Sin embargo, en estos tres elementos que comentaba de causalidad, ¿no? De falta de competencia, comisiones elevadas, ganancias excesivas, podemos analizar estos tres elementos por aparte. Podríamos hablar, por ejemplo, de si la rentabilidad en México de los bancos es excesiva o no lo es. Y una de las cosas que nosotros pensamos, que yo he encontrado en algunos estudios que hemos hecho, es que la rentabilidad de los bancos mexicanos como sistema se parece mucho a la de otros países similares al nuestro. Y la concentración se parece mucho a la de otros países similares al nuestro. Entonces, desde ese punto de vista, no sé si se puede decir que la rentabilidad es excesiva. Voy al tema de falta de competencia, analizado por separado también. Hay muchos estudios de competencia en México en donde se encuentra que la competencia en México es, igual que en muchos otros países, competencia monopolística. No hay ni competencia extrema ni un monopolio, ¿no? Y eso, digamos, está bastante soportado por evidencia académica. En otros estudios lo que hemos encontrado es que la competencia es bastante distinta dependiendo del servicio del que estemos hablando. Hay servicios donde la competencia puede ser más intensa y otros donde es menos intensa. Entonces ahí como que no podemos, como que la evidencia es mixta, no podemos decir que no existe competencia entre los bancos mexicanos. Como decía Arcelia, pues hay 50 bancos, ¿no? Y digamos, sí es cierto que están en diferentes sectores y hay diferentes tipos de bancos, pero es muy difícil hablar de un sistema en el que no exista nada de competencia. El siguiente elemento que quisiera mencionar es que las comisiones son un síntoma, no son una causa. O sea, en otras palabras, si hubiera falta de competencia, el síntoma sería que las comisiones o las tasas de interés fueran excesivas, pero esa no es la causa. La causa normalmente se encuentra en una falla de mercado. ¿Y cuáles son las fallas de mercado más comunes que encontramos, ¿no? Están las de información asimétrica y está también el tema de la escala de operación.
uno de los temas que encontramos y que sí vemos algo de evidencia es que porque la rentabilidad de los bancos mexicanos es muy diversa, hay bancos que ganan y bancos que pierden. Los bancos que suelen ganar más son los que tienen más clientes y los que tienen más infraestructura, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de escala de operación que se puede entender como una falla de mercado. Hay otro tipo de fallas de mercado de las que ahora tenemos mucho más evidencia. Por ejemplo, está el tema del comportamiento de los usuarios. Una de las cosas que mencionaba el speaker de la OECD es que empezamos a encontrar un problema como de que los clientes no se mueven, no se cambian fácilmente de un banco a otro o de un proveedor a otro. Este tipo de sesgo de comportamiento también hace necesario que se establezcan cierto tipo de regulaciones de transparencia. En el Banco de México tenemos una serie de regulaciones o de instrumentos y regulaciones a los que me voy a referir un poquito más adelante, pero quisiera decir también un poco en línea de lo que estaba diciendo Arcelia, ¿no? O sea, hay que regular comisiones, pero ¿qué es lo que hay que regular? La manera en que se determinan o los niveles, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, regular los niveles es un elemento riesgoso porque no tenemos la información correcta para regularlas, ¿no? O sea, ¿a qué nivel se regulan? ¿Al nivel de costos? ¿De los costos de cuál de los 50 bancos? Es muy fácil cometer un error y si se comete un error se pueden distorsionar las señales que se envían al mercado. Y si se distorsionan las señales que se envían al mercado, podemos empezar a tener problemas, por ejemplo, de entrada o de producción de cierto tipo de servicios. Entonces, es arriesgado fijar niveles. No digo que no deba de hacerse en un caso extremo, pero es realmente un caso extremo. En general, lo que la regulación establece es la manera en que se deben de determinar las comisiones y establece la regulación una serie de restricciones que pueden ser adecuadas, ¿no? Por ejemplo, no se pueden cobrar dos comisiones por un mismo servicio, tiene que estar claramente asociada al servicio al que se presta, se le tiene que proporcionar información al cliente de modo que éste sea transparente y las características de transparencia están muy claramente establecidas en la regulación. Ahora bien, una de las regulaciones que tenemos para el Banco de México es que tiene que llevar un registro de comisiones donde todos los servicios de depósitos y de pago, en el momento en que se hace algún cambio de comisiones, se tiene que hacer una solicitud en este registro. En este registro hay en la actualidad algo así como 16,000 comisiones asociadas como a 2,300 y tantos productos. Hay como unas, digamos, 7, 8 comisiones por producto. Algunas son muy comunes y otras realmente nadie las usa o se usan muy poco, ¿no? Entonces, o sea, pues la anualidad de tarjeta de crédito todo el mundo sabe lo que es, pero hay unas que son realmente extrañas, ¿no? El envío a Austria de una transferencia electrónica está registrado como una comisión particular. Entonces, muy recientemente el Banco de México ha estado haciendo un esfuerzo por racionalizar las comisiones de manera que pues tengan un nombre que la gente entienda y que sea el mismo nombre para todas las instituciones. Entonces, la anualidad de tarjeta, si anualidad es el nombre que se queda, va a ser el mismo nombre para todas las tarjetas de crédito, para todos los bancos. Y este es un sistema que es una regulación que recientemente acabamos de emitir y que va a entrar en vigor en algo así como 150 días, más o menos. Ahora, déjenme regresar un poco al tema, algunos de los temas que Arcelia estaba levantando respecto al tema como de la prestación de servicios, ¿no? Lo voy a tratar de vincular a este tema de fallas de mercado, ¿no? Ahorita que estamos en una etapa de digitalización de servicios financieros, una de las cosas que vemos como con mucho potencial para fomentar la competencia es que el tema de escala puede perder importancia. O sea, ya no importa tanto si tienes una red de cajeros extendida o tienes una red de sucursales extendida, en la medida en que tengas una buena red de otro tipo de proveedores que te pudieran ayudar. Estoy pensando, por ejemplo, en las fintech o algunas otras empresas que utilizan a las cadenas de corresponsales, los Oxxos y otras cadenas para la prestación de servicios. La digitalización permite que se separe toda esta cadena, todo este tema físico de prestación de servicios por un tema tecnológico. Y ya lo que sí vemos es que mucha gente está utilizando servicios digitales, ¿no? Por un lado. Ahora, por otro lado, abre otro tipo de retos. O sea, por ejemplo,
los clientes tienen que entender los riesgos que hay en el uso de servicios digitales. Empezamos a ver, por ejemplo, algún tipo de fraude y cosas que tienen que ver con que la gente no tiene suficiente educación financiera. Entonces, digamos, regreso un poco al tema de comisiones. No sé cuánto tiempo me queda, pero 2 minutos. Entonces, regreso un poco al tema de comisiones porque creo que es muy importante para el Banco de México. Nosotros hemos estado trabajando en mecanismos de tratar de poner comparadores que le permitan a la gente hacer una buena elección de productos, ¿no? Tenemos este lema de conoce, compara y elige, ¿no? Entonces, la idea es que, por ejemplo, para productos de crédito, diseñamos un mecanismo de comparación que toma en cuenta todos estos sesgos que la gente tiene. Uno de los sesgos más comunes de las personas es que no saben analizar una tasa, pero sí pueden analizar un dato en pesos y sí lo pueden comparar. ¿Okay? Entonces, otro sesgo es que la gente prefiere consumir hoy que consumir en el futuro. Entonces, estamos ofreciendo una serie de mecánicas de comparación de productos que le permiten a la gente darse cuenta de sus propios sesgos y tratar de evitarlos. Entonces, por ejemplo, en el comparador de productos de crédito que tenemos, aparece el CAT, pero también aparece cuánto te van a cobrar en pesos, ¿no? O sea, por una deuda similar, dice cuánto te van a cobrar en pesos. Estamos trabajando en otro tipo de mecanismos para aprovechar la tecnología. Tenemos una cosa que todavía no está, todavía no se puede utilizar, pero ya está en un diseño muy avanzado, que es un subastador de servicios financieros. En este subastador lo que hacemos es que vamos a tener una plataforma a la que cada cliente va a poder llenar una solicitud estandarizada, por ejemplo, de una tarjeta de crédito. El cliente va a decir a qué bancos quiere que se le envíe su información, va a autorizar que se consulte al buró de crédito, esa información llega a la plataforma y nosotros, es una plataforma que va a manejar el Banco de México, vamos a pasar esa información a todos los bancos que decidan que el cliente haya elegido. Y esos bancos van a decidir si le hacen una oferta o no. La oferta va a través de la plataforma. Le llega al cliente, el cliente elige quién es con el banco con el que quiere tratar. Entonces, esto le evita al cliente tener que ir a 5 bancos. En vez de ir a tocar la puerta en 5 sucursales para elegir una tarjeta de crédito o meterse a 5 sitios de 5 bancos, pues puede obtener con una misma solicitud de crédito, llenada de una manera relativamente fácil y segura, todas estas posibles ofertas, ¿no? Entonces, digamos, la tecnología nos puede servir también para esto, para resolver este tipo de problemas. Entonces, mi posición, ya voy a terminar, Juan Pablo, dame un segundito. Te vamos a dar tiempo para que regreses. Voy a terminar. Tema de movilidad de clientes es para nosotros clave también. La ley también le ha dado al banco una obligación relativa al tema de portabilidad de nómina. Este es un mecanismo que lo que permite es que, como ustedes saben, normalmente cuando se ofrecen los servicios de nómina, el que contrata la nómina es el patrón, no es el trabajador. El trabajador normalmente le dicen, te van a pagar en tal banco, y ahí le abren su cuenta, y entonces el banco que le paga, pues también le ofrece una serie de servicios, ¿no? Créditos, seguros, etcétera. Ahí hay un problema serio de competencia, de una integración vertical en la prestación de los servicios. Entonces, la ley lo que hace es permitir que el cliente elija cuál es su banco, y obliga al banco en el que el patrón originalmente contrató la dispersión de nómina a depositarle en el banco que el cliente elija. Ahorita ya llevamos a lo largo de los años más de 4 millones de personas que se han cambiado de clientes. También no solamente hay esa mecánica para promover la competencia, la regulatoria, hay un acuerdo entre bancos, por ejemplo, para permitir la portabilidad de créditos hipotecarios. Es un mecanismo que se llama pago de pasivos, que también está siendo cada vez más utilizados. Y ahí los bancos establecieron pues una mecánica por la cual se proporciona la información relevante para poder hacer el cambio de proveedor de crédito, y el proceso tiene tiempos establecidos, ¿no? No me acuerdo si son 15 o 16 bancos los que participan en esto, pero son los más importantes. Entonces, digamos, tratando de regresar a la pregunta inicial, yo considero a las comisiones como un síntoma. Sí requieren tener una regulación, pero es una regulación mucho más desde la perspectiva de transparencia que desde la perspectiva de establecer niveles.
No me queda, digamos, me queda claro que hay una serie de sesgos conductuales de las personas que también tienen que ser trabajados. Hay un tema muy importante de educación financiera que las autoridades tendremos que ir trabajando cada vez más. Y con eso un poco cerraría mi intervención. Gracias. Gracias, José Luis. Adelante, Alfredo, por favor. Muchísimas gracias. Quiero primero agradecer a la Comisión Federal de Competencia la invitación a este panel el día de hoy. Soy un ferviente creyente de la competencia como un mecanismo, digamos, de fomento económico, así que me da muchísimo gusto estar aquí. Segundo, me siento también muy honrado de estar con panelistas tan distinguidos como los que tengo. Y tercero, la verdad me da muchísimo gusto que el moderador sea mi estimado Juan Pablo Graf. Dejen que les diga que yo tenía más de 20 años de no trabajar en el sector público, y cuando regresé el año pasado, en septiembre del año pasado, que me incorporé a la Secretaría de Hacienda, el primero en darme la bienvenida fue Juan Pablo, y tuvimos un equipo de trabajo muy padre y extraño esos meses que estuvimos juntos. Así que muchísimas gracias. Ya entrando al tema, quiero antes que nada recordar que, bueno, los bancos son unos intermediarios financieros. Ustedes van, recogen dinero del público, y lo que hacen los bancos es que lo intermedian a través de los préstamos que otorgan o a través de la compra de valores, etcétera, pero es fundamentalmente un servicio de intermediación financiera. Y la regulación que tenemos actualmente lo que busca es básicamente proteger a los que están depositando su dinero en los bancos. Entonces, digamos, poner en riesgo el sistema financiero a través de cuestiones que sean de tipo burocrático, eso es una cosa que jamás podríamos nosotros hacer, porque sabemos que el dinero no es de los bancos, es de los depositantes de los bancos. Entonces, es lo primero que quisiera enfatizar. Segundo, también decirles que a pesar de que, como dice José Luis, tenemos 50 bancos en el sistema actualmente funcionando, y eran 51, pero gracias a Juan Pablo se fueron a 50. Es otra historia. Pero en fin, tenemos 50 bancos, pero realmente hay una enorme concentración en la banca. Son 7 bancos los que dominan el sistema financiero. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros para tratar de fomentar una mayor competencia en el sector financiero dentro de estos 7 bancos? Bueno, la verdad de las cosas es que a nosotros sí nos cayó como anillo al dedo el anuncio de la venta de Citibanamex a Banamex, porque nos da una oportunidad de reconfigurar el sistema financiero mexicano. Digo, teníamos el peligro de que pudiera haber mayor concentración, eso afortunadamente pues en días pasados ya se desechó, así que yo creo que va a quedar entre 3 jugadores que van a buscar quedarse con el banco y que van a fomentar la competencia entre estos 7 bancos o con los otros 6 bancos. Así que para nosotros es muy buena noticia. Respecto a lo que estamos haciendo nosotros en la Secretaría de Hacienda con el sistema bancario, son una serie de temas. Primero, revisar la estructura bancaria, que es que sí notamos que hay una concentración importante en estos 7 bancos y queremos que haya más competencia dentro del sistema financiero mexicano. Dentro de eso yo creo que es muy importante lo que nos dice aquí la licenciada sobre la inclusión de las fintechs y de los nuevos jugadores. Y yo les haría a ustedes una pregunta. Si ustedes tuvieran básicamente que cumplir con 4 funciones, que es una, recibir depósitos o poder depositar su dinero en algún lugar. Segundo, que en ese lugar también pueden ustedes hacer funciones de enviar pagos, ¿no? Para su tarjeta de crédito, para su, no sé, su centro departamental, para pagar. Tercero, que ustedes pudieran también obtener un préstamo. Y yo les haría la pregunta, si estas 3 funciones básicas que debe hacer un banco, ¿ustedes actualmente abrirían una sucursal bancaria con la tecnología que hay? Y no, la verdad es que no es necesario, para nada. Entonces estamos evolucionando hacia una nueva configuración de lo que va a ser el sistema bancario en los próximos años. Segundo, estamos también nosotros teniendo dentro de la Secretaría de Hacienda una
una política de tratar de tener finanzas sustentables. Y dentro de esto estamos actualmente desarrollando lo que se llama la taxonomía de las finanzas sustentables para el sistema financiero de México. Nosotros pensamos terminar ese estudio más o menos como en marzo de 2023, pero ya para que cada uno de los bancos tenga conocimiento de cuál es la taxonomía, de dónde estamos desde el punto de vista de finanzas sustentables y hacia dónde queremos ir. Esto es importantísimo por todos los efectos que tiene el cambio climático, entre otras cosas, pero también por muchas otras cosas, ¿no? Y a nosotros la verdad es que nos da muchísimo gusto el hecho de que cada vez vemos que los bancos en México están siendo cada vez más verdes y tratan de proveer financiamiento verde. Así que eso nos da. Y dentro de la Secretaría de Hacienda, pues también tengo que hacer mi propaganda de que somos, digamos, de las primeras secretarías de Hacienda del mundo que ha emitido bonos verdes, y bonos sustentables. Así que eso me da muchísimo gusto. También otro punto que estamos viendo desde la Secretaría de Hacienda son los temas de inclusión financiera, que es básicamente cómo podemos llevar la banca a más sectores de la población. Y dentro de eso yo creo que un factor fundamental que nos va a ayudar mucho es pues toda la cuestión de las fintechs. O sea, por decirles a ustedes, como el 35-40% de la población en México cuenta con una cuenta bancaria, pero como el 90% cuenta con un teléfono celular. Y eso para nosotros es una cuestión que es revolucionaria y que nos está perfilando hacia el desarrollo de un nuevo sistema financiero. Y finalmente, estamos trabajando también en cuestiones de equidad de género. Dentro de esto nos da muchísimo gusto el saber que ya hay algunos bancos en los que tratan de tener una composición de su consejo de administración en donde cada vez hay más mujeres. Y no tan solo en los consejos de administración, sino también en posiciones directivas, y aquí tenemos una buena prueba de ello. Así que muchas felicidades a la familia Coppel por esa decisión. Pero, en fin, pero pues básicamente sería lo primero que tendría que decir, Juan Pablo. Así que… Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, habíamos programado, si alguno de ustedes de lo que escucharon de los demás panelistas quisieran comentar algo más, si no nos vamos preparando para recibir las preguntas del público. Yo que se ha coincidido en la manera de pensar cómo debe ser el enfoque, ¿no?, de la regulación de las comisiones, cómo con mayor transparencia y movilidad se debería de dar estos efectos de competencia en el sistema financiero. No sé si alguno de ustedes quiera complementar lo que se dijo. Hay una cosa que olvidé mencionar que creo que es muy importante, y es que también, digamos, de Banco de México se tiene este portal en donde se hace una comparación de las comisiones que cobran los bancos, como decía José Luis, con el CAT, pero también en Conducef. En Conducef existe un portal en donde pueden ustedes revisar cuáles son las comisiones que están cobrando los diversos bancos. Yo creo que este esfuerzo de difusión y de publicidad es muy importante, y qué bueno que lo podemos hacer ya a través de los medios digitales. Perdón. Muchas gracias. Sí, en este mismo sentido que comenta Alfredo, y a propósito de lo que mencionaba José Luis, yo creo que es bien importante reconocer el trabajo que se ha hecho por parte del Banco de México en los últimos años en tratar de tener esta estandarización de la que hablaba José Luis y un registro exhaustivo de las comisiones que hoy se cobran. Y es bien importante también señalar que ha habido un acompañamiento gremial en esta simplificación para eso, lograr una mejor transparencia para con el cliente, y a principios de este año se ha logrado una reducción del 26% de esas miles de comisiones que hoy existen, y se sigue trabajando en ello con la expectativa de para el 2023 tener una reducción de cerca del 92%, ¿no? Es importante, creo, cuando se analizan los números, esto que también se mencionaba por parte de José Luis, en el sentido de que pues cada banco le pone diferentes atributos a sus productos y diferentes nomenclaturas, y eso puede crear un sesgo a la hora del análisis. Gracias, Juan Pablo. Sí quería hacer algunos comentarios respecto a un par de las cosas que mencionaron mis compañeros del panel.
o sea, respecto, por ejemplo, a lo que mencionaba Alfredo de concentración, yo comparto que hay un problema de concentración, o bueno, que puede verse como un problema de concentración. Sin embargo, depende de los servicios de los que estemos hablando. No en todos los servicios la concentración es igual. El otro comentario que creo que es relevante es que concentración no necesariamente se traduce en falta de competencia. O sea, tú puedes tener 3 empresas muy grandes que compitan intensamente entre sí. Sí suele ser un síntoma relacionado con falta de competencia. Yo creo que lo que aquí tal vez generaría más preocupación en el caso mexicano es un poco lo que decías de estos 7 bancos que tienen una alta concentración, pues cuál es su rentabilidad, si su rentabilidad crece o no crece, si su rentabilidad proviene de poder de mercado o proviene de ganancias en eficiencia. O sea, una de las cosas que también vemos y también relacionadas con escala es que los bancos que tienen una escala más grande son también eficientes, logran alcanzar más eficiencia justo por esa escala. Entonces, digamos, yo creo que la tecnología nos está dando como señales diferentes de que puedes llegar a tener un sistema un poco más atomizado, aprovechando mejor la tecnología. Este es un primer tema. El otro tema que quería tocar era una cosa que mencionó Arcelia respecto al tema de las fintechs, ¿no? Y de si debe de haber o no piso parejo entre los bancos y las fintechs. Digo que de hecho fue una de las partes muy interesantes que mencionó el panelista del OECD. Yo un poco mi impresión es que no está tan claro qué es piso parejo, ¿no? No está tan claro, por ejemplo, si una de las características importantes que tenemos con la entrada de las fintechs pues es el open banking, lo que se llama banca abierta, que tiene que ver con que las distintas instituciones que proveen servicios tengan acceso a los datos que tienen otras instituciones y que se los provean de una manera que los puedan explotar, siempre con la anuencia del cliente, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema que todavía no está tan claramente resuelto y que puede resultar en que digo, no sé si esto necesariamente implica que tengas un piso disparejo, pero ahorita me queda claro que la información con que cuentan los entrantes nuevos y pequeños, digamos, es muy distinta a la que tienen los participantes tradicionales. Y obviamente también lo que mencionaba el participante de la OECD, ¿no? Las big techs que tienen un montón de nuestra información y no saben ni siquiera qué tanto tienen. Es otro de los temas en los que vamos a tener que tener un piso más parejo. Gracias. Gracias a los 3. Si quieren procedemos con las preguntas del público. Creo que por parte de nuestros compañeros de COFESE tienen una concentración, no sé cuántas habremos recibido, pero la instrucción. 3 preguntas tenemos. Primera, Arcelia comentó sobre el uso de analítica de datos para adelantarse al consumidor. En su opinión, ¿el uso de datos puede ser un problema desde la óptica de competencia? De ser así, ¿cómo podría atenderse o corregirse? Considerando sesgos de transparencia, privacidad, etcétera, ¿no? Segunda, hemos observado casos donde algunos bancos han comprado empresas fintech. Hacia adelante, ¿las fintech representan presión competitiva o se convertirán en complemento a los servicios de los bancos? Tercera, también para todos los miembros del panel, ¿qué opinan del papel de las comisiones desde una perspectiva de tarifa en 2 partes que disminuye el riesgo y por lo tanto hace más accesible el crédito? Estas son las preguntas. Hay una directa para ti, Arcelia, y las demás para los 3 miembros del panel. Entonces, si quieres comenzar tú, por favor. Sí, claro, me concentro en esa primera, si están de acuerdo. Al hablar de analítica de datos, yo me refería particularmente al análisis que hacemos internamente de nuestra propia base de datos con respecto a nuestros clientes, ¿no? Porque pues tenemos obviamente restricciones en cuanto a la compartición de la información en términos del secreto bancario. Desde luego, incluso haciendo esta analítica de nuestros propios clientes y sin, en este momento que todavía no están las reglas señaladas para el Open Banking, poderlas compartir, subyace, desde luego,
un problema o un riesgo en cuanto a la protección de los datos personales. En ese sentido, estamos tomando todas las medidas por lo que respecta a avisos de privacidad, ser transparentes con el cliente. Oye, ¿estás de acuerdo en que esta información, ¿no?, que no transgrede el secreto bancario, sino en términos de la Ley para la Protección a los datos personales en posesión de los particulares, sea tratada para estos efectos? Entonces, sí debemos ser muy cuidadosos. Es un tema que, con la digitalización y con todos estos temas de la ciberseguridad, ¿no?, se ha vuelto cada vez más riesgoso. Es donde debemos tener un particular cuidado por toda esta privacidad a la que tristemente, ¿no?, con ejemplos recientes, cada vez la vemos más vulnerable, pero particularmente hablando de datos financieros y de nuestra analítica, lo estamos haciendo solo al interior de nuestra institución para poder otra vez eso, ¿no?, hacer productos ad hoc, hacer productos personalizados y no equivocarnos en el ofrecimiento a los clientes, a lo mejor de un producto pues que no es de su interés, porque su comportamiento crediticio me indica otra cosa, ¿no? Entonces, en resumen, lo estamos haciendo al interior y sí teniendo muchísimo cuidado con cuestiones de protección de datos personales y seguridad informática. Yo ahí también un comentario respecto al tema de lo de analítica y de lo de datos personales y tal. Creo que la clave es esto que dijiste, de que el cliente esté de acuerdo, ¿no? O sea, siempre se le tiene que decir al cliente para qué se están utilizando sus datos. Lo que es, luego, no sé si a ustedes les pasa también, pero a mí de pronto me pasa que cuando veo algo en YouTube me llegan mensajes de cosas que hice una búsqueda en cualquier otro lado, empiezo a verlos como los mensajes se parecen a lo que yo andaba buscando en otro lado, sospechosamente, ¿no? Y nunca me preguntaron si eso se podía o no hacer. Respecto al tema de si las fintech representan o no presión competitiva, a ver, yo como lo veo es que ahorita tenemos, lo que mencionaba Arcelia, hay 63 fintechs autorizadas, de las cuales 41 son de pagos electrónicos y 22 son de crowdfunding, o financiamiento colectivo, perdón. Y yo creo que en algunos casos, o sea, si nos limitáramos a fintech autorizadas, creo que es distinto si hablamos de las fintech en general, porque en México hay muchas fintech que no están cayendo dentro del esquema de las fintechs autorizadas. Yo creo que en general en algunos segmentos de mercado sí hay una presión competitiva. En algunos segmentos y en algunos servicios también hay un poco de una ampliación de inclusión financiera. Pero no me parece que necesariamente en todos los casos es así. Lo que ya estamos viendo también es, bueno, se acaba de autorizar un banco digital, ¿no? El banco Bineo, que está dirigido solamente a ofrecer servicios digitales, que no va a tener una infraestructura de sucursales, ni de cajeros, ni de nada por el estilo, ¿no? Entonces, no sé si solamente lo tendríamos que ver la competencia con las fintechs, sino que yo creo que más bien la digitalización sí está trayendo una apertura de oferta de servicios y a segmentos de gente que no estaban antes incluidos, ¿no? No sé, Alfredo, si quieras. Sí. Digo, nada más decirles que estamos, ¿cómo se llama? Como reguladores, yo lo que siento es que vienen todas estas personas que son innovadoras, que están trayendo nuevos productos al mercado, que quieren desarrollar sus fintechs, etcétera, y nosotros como reguladores como que siempre vamos como 10 pasos atrás, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Y ahora cómo te regulo? Y yo lo que creo, y es una de las cosas que estamos también trabajando en la Secretaría de Hacienda, es que a nosotros lo que nos gustaría tener sería como una oficina de innovación, en el sentido de decir, bueno, tú traes un producto, tú quieres desarrollar esta cuestión, vente a mi oficina de innovación y desde aquí vamos a diseñarlo conjuntamente, porque mientras lo estamos desarrollando, el producto, también estamos aprendiendo a regularlo. Y yo creo que es una cosa que tenemos que hacer cuanto antes. Digo, y nada más la pregunta está de la tarifa de 2 partes. No sé si entendí bien la pregunta, pero digamos, se utilizan ese tipo de cobros, ¿no? Dependiendo del tipo de servicio del que se trate, ¿no?
Pero, o sea, no sé si capturé la pregunta. No, la verdad también a mí no la estoy entendiendo bien, pero la repito, ¿qué opinan del papel de las comisiones desde una perspectiva de tarifa en dos partes que disminuye el riesgo y por lo tanto hace más accesible el crédito? Yo ahí sí, tal y como la recibí la estoy transmitiendo, pero sí. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro yo tampoco. Bueno. Muy bien. Sí, Alfredo. Quisiera más una cosa. Yo estuve en la banca mucho tiempo y recuerdo que en los modelos bancarios en los que desarrollábamos, como que siempre tratábamos nosotros de que las comisiones cuando menos cubrieran nuestros costos fijos, ¿no? Y esa era como que la regla de oro, de decir eso. Y entonces, pues básicamente todo el margen de intermediación se iba para hacer utilidades, pero pues le estoy hablando que yo dejé la banca hace como, no sé, mucho tiempo y ya no he sabido, pero es una cosa interesante. Sí, aquí el tema es que hay una bola de costos que son como compartidos entre un montón de servicios, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, las sucursales, ¿a qué servicio se lo atribuyes, no? Un servicio de crédito, un servicio de depósitos. Entonces se vuelve como complicada la asignación de costos también. Ok, vamos a tomar otras dos del público. Una dice, ¿cómo usar tecnología para procesar información para efectos regulatorios? Esa fue la primera. Y la segunda para José Luis Negrín. La homologación del nombre de las comisiones, más o menos cuántas comisiones comprende y qué productos financieros abarcará esa estandarización. Si quieres, José Luis, empezamos con esa, que es directamente para ti, y la otra la vuelvo a repetir para los tres panelistas. ¿Cómo usar tecnología para procesar información para efectos regulatorios? Ok, respecto al tema de la estandarización, la estandarización no implica que se va a reducir el número de conceptos o de comisiones. O sea, lo que implica es que establecimos una mecánica de determinación, una taxonomía de las comisiones que lo que hace es que identifica, por ejemplo, para un producto las características más importantes, lo que nosotros llamamos el hecho generador genérico y luego el hecho generador específico. Y después hay una serie de características particulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes retiro de efectivo en un corresponsal OXXO, ¿no? Ese es tú vas a hacer un retiro de efectivo en un OXXO y esa es una comisión. Pues el hecho generador, digamos, genérico es retiro de efectivo, la parte específica es, supongo, corresponsal, y después una cosa adicional que son varios otros campos que las comisiones pueden o no tener, caería lo de OXXO. La comisión se va a llamar, como están en nuestro catálogo de comisiones, como están los dos primeros campos, y eso va a ser para todas las instituciones van a tener que llevar el mismo nombre. Ahora, no se van a cambiar todas de pronto, sino que cada vez que una institución quiera hacer un cambio de comisiones, un aumento en comisiones, ya va a tener que adquirir el nombre del concepto como queda definido en el catálogo de comisiones. Entonces es posible que nos tardemos varios años en llegar a que todos estén uniformados, ¿no? Depende de con qué frecuencia los bancos quieran cambiar sus comisiones. Normalmente en el registro, como lo tenemos ahorita, cada año se reciben como unas 7,000 solicitudes de cambios de comisiones, que pueden ser porque se está registrando un producto nuevo o se está haciendo un cambio o una disminución de comisiones. ¿Esa es la específica? Sí. La otra, por favor. Digo, sobre la cuestión del empleo de la tecnología me quedé pensando ahorita, y una de las cosas que también vemos en la unidad de banca, valores y ahorro, es toda la cuestión de prevención de lavado de dinero. Y en ese sentido hemos estado trabajando con la banca para que la banca misma desarrolle algoritmos mediante los cuales, si se nota que hay algún movimiento sospechoso, inmediatamente brinca y tiene que pasar otro sistema de controles. Pero esto ya se hace en automático, es decir, en el momento que ustedes registran una operación y la operación como que no concuerda con su patrón de depósitos, de retiros, etcétera y demás, inmediatamente salta esto. Esa es una cuestión de… Sí, yo únicamente complementaría lo que comenta
José Luis, a propósito del registro y de la estandarización. Es bien importante este proyecto que tiene el Banco de México y que como lo mencionaste, pues va a tomar un par de años, ¿no? Implementarlo, porque actualmente, como bien saben, existe una problemática y que consiste en que los bancos tenemos que registrar una comisión para varios productos, y eso puede generar distorsión en la información, genera duplicidades por las que se puede pensar que cobramos más comisiones de las que realmente son. Entonces, con toda esta estandarización, nomenclaturas similares, etcétera, ese sesgo, ¿no? Se va a perder. Entonces, nuevamente reconocer el gran trabajo que están haciendo y pues el acompañamiento que tendrán por parte por lo menos de Bancoppel, ¿no? En ese sentido. Gracias, Arcelia. Nada más un tema respecto a lo que comentaba Alfredo del uso de tecnología desde la parte regulatoria, ¿no? Nosotros en el banco estamos utilizando ya muchas herramientas tecnológicas para nuestro análisis, tanto desde la perspectiva de, por ejemplo, supervisión, como de la perspectiva de prestación de ciertos servicios para los usuarios. Esto que les comentaba de la plataforma que tenemos ya utiliza APIs primero para obtener la información de los clientes y luego para obtener la oferta de los bancos. Ya está como que en una lógica de aprovechar estos avances tecnológicos. En la parte de supervisión, por ejemplo, lo que tenemos es que tenemos un enfoque de supervisión preventiva, de modo que cuando vemos que hay algún banco que esté cerca de incumplir algún tipo de nuestra regulación, le levantemos una banderita amarilla y le digamos, oye, estás en tal situación, y para eso hacemos una utilización de tecnología, de inteligencia artificial y también de grandes bases de datos, ¿no? Entonces, y de hecho hemos estado trabajando en un proyecto bastante amplio con la CNBV y con la Secretaría de Hacienda para lo que se refiere al acopio de la información de reportes regulatorios, que también venga de una manera, si quieren, como más tecnologizada, para facilitar tanto, o sea, abaratarle a los bancos el costo de reporte y a nosotros el costo de procesamiento de esa información y de supervisión. Muy bien, muchas gracias. Con esto damos por terminado este primer panel, agradeciéndole a Alfredo, a José Luis y a Arcelia su participación y sus comentarios. La bienvenida al maestro José Felipe Trujillo, que a nombre de la COFESE y de nuestra comisionada presidenta de Fernández, para entregar un reconocimiento a nuestros distinguidos panelistas. Muchas gracias por sus participaciones. Abrimos un espacio para un receso. A los invitados presenciales los invitamos a pasar al lobby de este piso, y a quienes nos siguen en línea, volvemos en unos minutos.